Señor presidente, este martes pasado, el letrado de Perú intervino para referirse de estas cuestiones e intentó persuadir a esta Corte de dos cosas. Se trata de la actitud de Ecuador. En primer lugar, de que las afirmaciones de Chile, según las cuales Perú habría hecho toda una serie de concesiones a Ecuador respecto de la existencia de la frontera marítima entre los dos países, serían imaginarias. Y luego, que dicha frontera no se había fijado sino hasta muy recientemente, el 2 de mayo de 2001, lo que, según Perú, era la prueba de que hasta esa fecha la frontera no existía. El letrado que representaba a Perú quería, de esa manera, aunque más no fuera en forma implícita, llevar a esta Corte a llegar a la conclusión de que Ecuador compartía la tesis de Perú respecto de el carácter nuevo de dicha delimitación. Hay que volver a situar el debate en su contexto, señor presidente. La cuestión de hecho y de derecho que es de importancia para esta Corte no es a esta altura el saber cuál es la posición de Perú respecto de su frontera marítima con su vecino del norte. Aquí lo importante es saber qué piensa y qué pensó siempre Ecuador, tercer estado parte de los acuerdos de 1952 y 54. Ecuador ha considerado siempre que las fronteras marítimas entre los tres países, incluyendo así sus fronteras con Perú, se habían fijado en 1952, o más bien comparte la idea de Perú, que sería que dicha frontera es flamante, es del todo nueva, ya que no dataría sino que del 2 de mayo de 2011. En este último caso, la tesis de Perú se vería fortalecida, pero en el primer caso, todo lo contrario. La Corte debería constatar que dos de los tres estados partes en la Declaración de Santiago, a saber Chile y Ecuador, comparten la misma interpretación respecto del contenido de la Declaración de Santiago, ya que la naturaleza de convenio de dicha declaración es algo que Perú admite. La posición de Ecuador es sencillamente determinante en esta causa, lo que explica, tal y como lo demostré la semana pasada, por qué Perú ha intentado esmerarse para que ustedes en esta sala no puedan escuchar la voz y la respuesta del gran ausente. En esas condiciones, la mejor forma de utilizar este segundo turno, esta segunda fase de intervenciones, aunque más no sea repitiendo los hechos que ya han sido planteados en mi alegato de la semana pasada y a las que Perú no ha podido contestar, pues entonces tendré que volver a las sucesivas manifestaciones de constancia de Ecuador. Ello constituirá la primera de las dos partes de mi alegato. En la segunda parte me dedicaré a reexaminar la línea fronteriza que consta en el mapa anexo al intercambio de notas entre Perú y Ecuador de 2 de mayo de 2011. Señor presidente, hemos preparado para los miembros de la Corte un documento de trabajo. Es un cuadro que encontrarán en las pestañas 170 y 171 de sus legajos, el primero en inglés y el segundo en francés. Este es un cuadro que está constituido de la siguiente manera. En la primera columna desde la izquierda encontrarán fechas, las fechas en que dichos actos, o en su caso hechos jurídicos, tuvieron lugar. Y todas tienen un punto común, que emanan del mismo autor, y el autor es Ecuador. En la segunda columna, siempre desde la izquierda, verán la descripción del texto, de qué se trata en cada caso, resoluciones, comunicados, unilaterales o conjuntos, notas diplomáticas, comunicados de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, cartas náuticas, mapas o informes de comisiones parlamentarias. En la tercera columna
verán la parte del texto pertinente del documento en cuestión y podrán constatar así lo que dice explícitamente. En la última columna, a la derecha, verán las referencias de los anexos en los que podrán encontrar estos textos en su versión integral. Es muy instructivo consultar un cuadro como este, porque todos estos documentos, todos, señor presidente, señores jueces, todos dicen dos cosas. La primera cosa que nos dicen es que para Ecuador las fronteras marítimas entre los tres estados estaban establecidas desde 1952. La segunda es que el texto que está en el origen de dicha determinación siempre es el mismo. La Declaración de Santiago, que Ecuador siempre lo ha considerado así y que, no tengo que recordarlo, hasta 2005 fue la posición que compartía Perú. En esta historia, como en tantas, el tiempo desempeña un papel fundamental. Y para darse cuenta claramente de que Ecuador viene diciendo lo mismo desde antes y después de 2 de mayo de 2011, podrán además consultar en la pestaña 173 del legajo. Allí hay una escala cronológica en la que se incluyen las fechas de emisión de los mismos documentos que constan en el cuadro, que ya en sí están planteados, están presentados en orden cronológico. Podría quedarme aquí y dejarles a ustedes estudiar este cuadro en sus respectivos despachos, porque es harto elocuente. Podría dejarlo allí, incluso aunque ustedes hubiesen preferido que yo aquí interviniese con un alegato mucho más colorido para animar toda la argumentación chilena, lleno de retórica y de cosas que me podría sacar de la manga. Ya ven que mis mangas son bien anchas. Lamentablemente no, señor presidente. Aquí se trata de examinar los hechos, solamente los hechos que son significativos en derecho. Son solamente estos hechos que explicarán cuál es, hoy como ayer, la posición clarísima de Ecuador respecto de la fecha de creación de su frontera con Perú y de la elección del paralelo geográfico como vector fundamental de la misma. No obstante, tampoco quiero exigir demasiado su atención en el entendido de que ustedes después los podrán estudiar todos los documentos en detalle. En ese sentido, voy a hacer una selección de entre los documentos que tenemos sobre la mesa, aunque desde luego todos son pertinentes. Ya hablé en mi alegato de la semana pasada de la ley ecuatoriana sobre las líneas de base de 1971, a la que Perú jamás presentó objeción. Volveré a hablar también del cuarto documento de este cuadro que aquí se les presenta. Tras la resolución del Congreso Nacional de Ecuador, aprobada 15 días antes, se trata de la declaración conjunta de los presidentes de Ecuador y de Chile de 1 de diciembre de 2005. Allí, ambos países reafirman la plena validez de las fronteras marítimas establecidas por la Declaración de 1952 y su acuerdo pleno relativo a la zona especial fronteriza. Recordemos que esa posición común tiene como objetivo plantear una oposición a las pretensiones manifestadas por Perú, que en aquel momento parecía decidido a poner en tela de juicio abiertamente la existencia de dichas fronteras. Le dirijo su atención a un documento que se menciona en la segunda página del cuadro. Se trata del que señala el 7 de febrero de 2008 que la Declaración de Santiago y el Tratado antecitado de 1954 no solamente establecen simples criterios de delimitación, sino que establecen plenamente dicha delimitación. Ecuador insiste en ello porque no considera aceptables los criterios de los que a su vez habla Perú, concepto que por definición puede ser objeto de revisión y poco compatible con la estabilidad de las fronteras existentes.
Siempre en la página 2 del cuadro, aparte del comunicado conjunto de 6 y 7 de septiembre de 2009, publicado una vez más por Ecuador y Chile, en el que se recoge la designación de los tratados de 1952 y 54 como fundamento de la delimitación real, encontrarán, en particular, el comunicado del presidente Correa, presidente de Ecuador, de 11 de octubre de 2010, que ya cité el viernes pasado. Recuérdenlo. Este documento es una llamada de atención, sino incluso una amenaza, que hace el presidente Correa a Perú. Allí el presidente de Ecuador dice, y cito, si las fronteras están ratificadas legalmente de conformidad con la Carta Náutica, se trata de la Carta IOA 42, no será necesario intervenir el procedimiento. Pero si Perú pone en tela de juicio la Carta Náutica, contemplaríamos con toda seriedad la posibilidad de que Ecuador intervenga en el procedimiento abierto en La Haya. Se constata entonces que esta declaración, que ha hecho un político, que no es jurista de formación, tampoco es perfectamente rigurosa en el sentido de la terminología que utiliza. Este término ratificar en sí es técnicamente inadecuado. Ello no obsta a la importancia mayúscula que tiene este documento, porque es a través de este documento que se indica a Perú que debe asumir sus responsabilidades. O bien acepta la frontera existente o Ecuador solicitará intervenir ante esta Corte. Y ya sabemos lo que sucedió. Perú obedeció, aceptó la Carta IOA 42, la misma que incluye una leyenda que parece haber olvidado el señor Bundy en su intervención, en la que constan las referencias explícitas a los tratados de 1952 y 54 como fundamentos de la frontera existente, constituidos, tal y como se ve claramente en esta carta, por el paralelo geográfico y que se remonta al 18 de agosto de 1952. El 11 de octubre de 2010, es decir, 58 años después de la adopción de la Declaración de Santiago, e incluso 8 meses antes del intercambio de notas de 2 de mayo de 2011 entre Quito y Lima. En cualquier caso, Perú obedece. Nada dice y consiente reconocer la Carta, aunque lleve esta mención, de la que se cuidó muy bien el letrado de Perú, de mencionar, la que hace referencia a la línea de paralelo entre los dos estados, no en un futuro, sino en los tratados ya existentes, una mención repetida, como recordaremos, en la Carta Geográfica Oficial, que nosotros le presentamos en el legajo, en los alegatos chilenos del 7 de diciembre pasado. El último documento que querría que examinasen es el último del cuadro. Está en la página 3, es el más reciente, 25 y 26 de julio pasado, fecha de la adopción por el Consejo en el que se reunieron los ministros de Chile y de Ecuador y que confirma que unos y otros están una vez más de acuerdo para referirse a los acuerdos de 1952 y 1954 como origen de las fronteras marítimas entre los tres estados. Pues en esa situación ya han pasado 15 meses después del intercambio de notas entre Perú y Ecuador. Así, antes o después de ese intercambio de notas, nada de la posición ecuatoriana ha cambiado. Y podría seguir señalando todos y cada uno de los elementos que se citan en este cuadro. Cada uno de los elementos que allí constan vuelve a demostrar la constancia de la posición ecuatoriana y en que en ningún caso hubo protestas por parte de Perú, que tenía bien claro, después de la declaración del presidente Correa, que se enfrentaría a
problemas, a sanciones, sí, manifestaba explícitamente a su vecino del norte lo mismo que manifiesta a Chile, es decir, que no hay frontera marítima. Queda bien claro que la afirmación peruana, según la cual la tesis de acuerdo entre Ecuador y Perú se remontaría tan solo al 2 de mayo de 2011, es simplemente equivocada. Pasemos ahora a reexaminar la línea de delimitación establecida en ese intercambio de notas, segundo y tercer punto más breve de mi intervención. El letrado de Perú ha intentado hacer creer que los términos del intercambio de notas de 2 de mayo de 2011 nos pondría a nosotros en situación embarazosa. Desde luego que no. Examinémoslo con cuidado. El señor Bundy considera determinante que el párrafo 2 del intercambio de notas incluye el término extenderán, que las fronteras se extenderán siguiendo la línea. Más bien, eso da la clave de esa situación. Hay sí una novedad en relación con la situación precedente, pero ya la señalé el viernes pasado. Es que el punto en que llega la frontera marítima se desliza sobre la línea del paralelo, siempre el mismo, para desplazarse hacia el oeste. Y ya explicaré las causas en un momento. Tienen aquí el mismo mapa que presentamos el 7 de diciembre pasado. Este desplazamiento lateral de la frontera marítima de ninguna manera pone en situación equívoca a Ecuador respecto de la constancia de su posición que siempre remite a la declaración de 1952 como fuente del paralelo de latitud como eje de delimitación. La declaración de Santiago definía en efecto la frontera con toda certeza. Pero los tres consignatarios habían pensado en el futuro, conservando la posibilidad de una extensión de la proyección de su zona de jurisdicción más allá de las 200 millas náuticas, en las que finalmente se quedaron, prefigurando así la amplitud de la zona económica exclusiva. Prueba de ello es la formulación del artículo 2 de la declaración, que habla de una distancia mínima de 200 millas marítimas. En este caso, lo importante y lo que garantiza la coherencia de la posición de Ecuador con la que siempre ha tenido es que el paralelo geográfico es el mismo que había desde siempre, que era consecuencia o que emanaba de la aplicación de la Declaración de Santiago. Pasemos ahora a la causa del desplazamiento mar adentro del punto de llegada de la línea fronteriza marítima, que explica el uso del tiempo verbal futuro en la nota de 2 de mayo. Esta causa, señor presidente, y ya lo expliqué el viernes pasado, es que está constituido por la última concesión que hizo Perú a las aspiraciones que Ecuador había manifestado desde ya hace mucho tiempo. Es decir, la de cerrar la totalidad del Golfo de Guayaquil a través de líneas de base rectas, no solamente del lado ecuatoriano, es decir, al norte del paralelo, tal y como existía desde la ley ecuatoriana de 1971, sino también al sur, y Perú aceptó a partir de entonces respetarlo, estas líneas de base ecuatorianas. A partir de ese intercambio de notas del 2 de mayo, que en este único punto constituye un acuerdo nuevo, pero es un acuerdo que, en el sentido más espacial del término, siempre sigue el carril del paralelo ya existente, ya que resultaba de la Declaración de Santiago, lo que Ecuador ha recordado en su Carta Náutica, pero que Perú se abstiene de reconocer oficialmente. Ella en nada impidió que Ecuador reafirmase, sin riesgo de contradicción, esta vez en el marco del encuentro del Consejo Interministerial Chileno-Ecuatoriano de 25 y 26 de julio pasado, su fidelidad a los acuerdos de 1952 y 54. Así, en resumen, señor presidente, lo que sucedió con el intercambio de notas de 2 de mayo de 2011 entre Quito y Lima es exactamente que Perú ha suscrito las posiciones que desde siempre ha defendido Ecuador. Dicho acuerdo
lleva a la práctica el encuentro de dos diplomacias, es decir, de dos reflexiones a posteriori. Se respeta la línea del paralelo, pero Lima quiere afirmar que es algo nuevo, mientras que Quito considera que desde luego nada ha cambiado, ya que existía desde el 18 de agosto de 1952. Así, Perú pudo, por así decirlo, salvar cara, ya que no le resultó necesario entonces decir expresamente que, a través del reconocimiento de la Carta Náutica que remite específicamente a los acuerdos de 1952 y 54, pues sí establece el paralelo que emana de la Declaración de Santiago. Por su parte, nada cambió a nivel de Ecuador. No tuvo necesidad de reiterar nada porque ya lo había dicho en sus cartas de 2010, aceptadas posteriormente por Perú. La condición que había establecido el presidente Correa para no intervenir en esta causa. Me quedaría decir, señor presidente, en qué medida el trazado prolongado mar adentro de la frontera marítima, pero siguiendo siempre este carril del paralelo, ha pasado a ser un punto B, digámoslo así. Esto es prueba, lo recuerdo, de que, contrariamente a los términos del intercambio de notas, el punto terminal de la frontera marítima hacia el oeste no resulta de una lectura del artículo 4 de la declaración que se basaría exclusivamente en la presencia de las islas, la que simplemente les permitiría llegar solamente al punto A. Y en este sentido, me permito remitir a los jueces de la Corte mi alegato de 7 de diciembre pasado, así como al mapa anexo. Para concluir, señor presidente, permíteseme señalar que respecto de la aplicación del artículo 4 de la Declaración de Santiago, los distinguidos letrados de Perú tampoco tuvieron tiempo de ponerse de acuerdo y de presentar sus argumentos en sintonía, porque en la misma sesión de alegatos, la del martes pasado, por la mañana, mi eminente colega el señor Lowe les explicaba que esta disposición se entendía solamente si se seguía el paralelo bastante más allá de las 200 millas marítimas hasta llegar a la zona marítima radial que rodea las Islas Galápagos, mientras que el señor Bundy, por su parte, interpretaba que en el acuerdo emanante del intercambio de notas de 2 de mayo de 2011, la aplicación del artículo 4 se aplicaría no a un archipiélago tan lejano como las Galápagos, sino solamente a las islas más cercanas a la costa. Con esto concluyo, señor presidente, mi intervención sobre la actitud ecuatoriana. Le pido, señor presidente, que le ceda la palabra al señor Colson.